Digan conmigo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecido sea el pueblo de Dios para siempre, de generación en generación. Siempre tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque Él siempre es bienvenido a este lugar. Aquí manda el Espíritu Santo. Digan conmigo, lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Lo que el Espíritu Santo diga, es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Hacer lo que el Espíritu Santo diga que debemos de hacer. Digan conmigo, dentro de la iglesia, existe la apariencia de piedad. Los truanes, los vividores, los falsos hermanos, los que un día saldrán porque nunca fueron parte de la iglesia de Cristo. Escrito está en la palabra de Dios. Eso fue el tema que el Señor me dio para esta semana. Digan conmigo, el cristianismo es una convivencia o una relación de intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Así que el cristianismo hay que vivirlo. Para llamarse cristiano, no cualquiera puede llamarse cristiano. Un cristiano es aquel que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador verdaderamente, no con apariencia, no aparentando que es cristiano y viviendo como los mundanos, viviendo sin devoción a Dios. No puedes ser cristiano si no convives con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para consolarnos. El Espíritu está aquí para enseñarnos la palabra de Dios, la palabra del gran yo soy. Por lo tanto, cuando uno es cristiano, uno tiene que evidenciar que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con el Espíritu Santo. Es una vida de convivencia, es una vida de comunión, reconociendo que Jesucristo está haciendo mediador entre Dios y los hombres. Digan conmigo, el cristiano genuino vive reconociendo que Cristo es el comienzo y el fin de su vida. Vemos que en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digan conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digan conmigo, el creyente genuino entiende que ser cristiano es más que creer. El ser cristiano no es simplemente yo creo. El ser cristiano es evidenciar diariamente que somos cristianos. A través de nuestra actitud, a través de nuestro carácter, a través de nuestra manera de caminar, a través de cómo nos conducimos diariamente, en el trabajo, delante de la gente, en la iglesia, en todos los lados. Porque si actuamos con piedad dentro de la iglesia, pero por fuera hablamos como los mundanos, entonces estamos aparentando un cristianismo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser genuinos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice Santiago 2:19 que hasta los demonios creen y tiemblan. Así que no es solo creer en Dios, hay que vivir haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas, haciendo su voluntad. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no lo muestran. Pero la Biblia dice, ¿crees en Dios? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. La única diferencia es que por lo menos los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hay muchos cristianos allá afuera que viven vidas de apariencia, pero no tiemblan delante de Dios. Son tiesos, son religiosos, están metidos en unas cajitas, en
cajita, yo esto, yo lo otro, yo soy el que hago, yo deshago. Esto es lo que yo creo, de aquí nadie me mueve, no importa lo que diga la palabra de Dios. Digan conmigo, el cristiano sin apariencia es el que tiene una conducta diaria y una actitud continua de obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Digan conmigo, la Biblia, la profecía mayor, las escrituras. Entonces esa palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo andar en una conducta agradando a Dios diariamente, dejando las apariencias, dejando la falta de piedad, dejando la hipocresía, dejando la vida mundana hacia atrás y moviéndolo hacia adelante. Vamos a ver en la palabra que el Señor me dio esta noche cómo escrito está que gentes van a salir de las iglesias porque nunca fueron creyentes. Estaban dentro de las iglesias porque estaban esperando algo de Dios, que Dios les resolviera cualquier problema, pero después se iban a ir. Y eso sucede en todas las iglesias del mundo. En las naciones, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Hay muchos que se infiltran dentro de la iglesia, pero no son creyentes. Dios dijo, el Espíritu Santo dijo que Jehová mi guerrero iba a ser un pueblo de avivamiento grande, pero de calidad. Digan conmigo, Jehová mi guerrero va a ser grande, pero de calidad. Aquí en Jehová mi guerrero, escuchen bien, aquí en este avivamiento que lo levantó el Espíritu Santo, este avivamiento no es de ningún hombre. En este avivamiento Dios va a sacar a líderes, va a sacar a pastores, va a sacar a ministros, va a sacar a profetas, va a sacar a muchos. ¿Por qué? Porque están viviendo en falsedad. Y estoy hablando a la iglesia en general, no solo a Jehová mi guerrero, en general. Pero Dios está dando estos mensajes porque Dios está limpiando su iglesia. Dios lo dijo, el Espíritu Santo dijo que nos estaba pasando por un sedazo muy fino. Dios ya dijo que ya el juicio de él comenzó dentro de su casa, dentro de la iglesia. Y si comenzó dentro de su iglesia, la limpieza, ¿qué será? ¿Qué fin hay para los incrédulos y los pecadores? Si el cristiano con dificultad se salva, como dice la palabra de Dios, ¿dónde queda el impío y dónde queda el pecador? ¿Dónde queda el incrédulo? Se pierden. La vida piadosa, digan conmigo, la vida piadosa, la devoción a Dios, es vivir aprendiendo, amarlo más cada día. Es un deleitarse continuo, siguiendo su palabra y haciendo su voluntad. Y la Biblia dice que esto no es un peso. Obedecer a Dios no es un peso. Obedecer los mandamientos de Dios no es un agravio. La Biblia dice que nosotros podemos obedecer. Nosotros podemos vivir esforzándonos diariamente para obedecer la palabra de Dios. En Mateo 11, versículo 30, Jesucristo dijo: el yugo de Jesús es fácil, ligera su carga. Jesucristo dijo: vengan a mí, mi carga es ligera. Mis mandamientos no son agravios, son fáciles de llevar, son fáciles de obedecer. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Pero en la iglesia de Cristo, especialmente en estos últimos tiempos, la iglesia está menguando. La iglesia se está deslizando en todas las naciones. Estamos en la apostasía de los últimos días. Pastores apostatando de la fe. Todo el mundo, cristianos, viviendo como les da la gana. Y Dios está limpiando su iglesia, porque cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, cuando Él levanta su iglesia, nadie que no esté viviendo en paz con todo y que no esté viviendo en santidad no se irá con el Señor. Por eso que nosotros tenemos que vivir diariamente siendo piadosos, no aparentando piedad, no aparentando algo que no somos, sino ser genuinos, ser genuinos.
Ahora bien, dentro de la iglesia hay creyentes que aparentan esta piedad, que solo viven actuando como si fueran creyentes, solo actúan, solo hacen los movimientos de un cristiano. Veamos cómo es esa vida que llevan. Pablo habló a Timoteo y le dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, le dijo: Timoteo, escucha bien, Timoteo, es necesario que tú sepas esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo en tiempos peligrosos? Digan conmigo, sí. Sí. ¿Alguien tiene duda de que estamos en tiempos peligrosos? No hemos visto nada. Entonces el pueblo de Dios, mientras que los tiempos se ponen más peligrosos y más perversos, la iglesia de Cristo tiene que vivir diferente, siendo más santo, siendo más devotas a Dios, buscando a Dios constantemente, porque lo que se aproxima no hay cristiano tibio y frío que lo pueda soportar. Solo los que estamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, vamos a poder soportar las cosas que se aproximan, porque no hemos visto nada. Vienen muchas más plagas, vienen muchos más terremotos, van a haber mortandades por la tierra, vienen tsunamis, van a ser catastróficos, van a ser devastadores, y nosotros tenemos que vivir genuinamente el cristianismo, orando, ayunando, lecturando la palabra, sin poner excusas. Dice Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy la gente pone mucho énfasis en su persona, se aman a sí mismos. Todo es atraer la atención a ellos mismos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, van a hablar mal de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú debes de saber esto, porque es necesario que tú le enseñes a la iglesia cuando yo salga de aquí. Tú le enseñas a la iglesia estas cosas, porque los tiempos van a empeorar. Tú vas a ver, Timoteo, que en la iglesia tú vas a ver hombres amadores de sí mismos dentro de la iglesia, Timoteo. Tú vas a ver a hombres avaros dentro de la iglesia. Tú vas a ver a hombres vanagloriosos dentro de la iglesia, Timoteo. Tú vas a ver soberbios, tú vas a ver blasfemos, tú vas a ver desobedientes a los padres, hijos que no obedecen a los padres. ¿Eso está empeorando o eso está mejorando en estos últimos días? Sabemos que está empeorando. Dice Timoteo, estarán viviendo sin afecto natural, no les va a importar el amor, van a hacer lo que les dé la gana. Dice, van a ser implacables. ¿Qué es ser una persona implacable? Es una persona que no puede ser aplacado, aplacada. Es una persona que no puede ser contenido, que no puede ser contenida, que no puede ser suavizado. Es una persona excesivamente rigorosa, que significa que cumple o hace cumplir las normas establecidas o impuestas de forma excesivamente severa. Mira, va a llegar el momento que el anticristo va a imponerle a la gente la marca a la bestia, porque si le pertenecen a él, les va a imponer, los van a amarrar, le van a poner la marca a la bestia, porque nunca fueron de Dios. Pero el pueblo de Dios no puede vivir así. El pueblo de Dios vive cuando somos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, esta gente, Timoteo, esta gente que estarán en los últimos tiempos dentro de la iglesia, porque él está hablando aquí a la iglesia. Timoteo, esto va a suceder dentro de la iglesia, porque el impío es de afuera. La cizaña está afuera, pero a veces la cizaña se mete dentro de la iglesia. Pero cuando Jesucristo dijo que es necesario que la cizaña y el trigo crezcan juntos, Jesucristo no dijo que la cizaña y el trigo es para que moren dentro de la iglesia. No, de la iglesia Cristo saca la cizaña a través de la santificación, a través de su palabra. El mundo y la iglesia pueden crecer juntos afuera.
no dentro de la iglesia. Dios está sacudiendo y está sacando toda la paja, todo lo que no es de él lo está sacando, lo está sacudiendo, lo está zarandeando, preparándonos para su preciosa venida. Dice Timoteo, esta gente serán calumniadores, estarán hablando de los predicadores, estarán hablando de sus propios hermanos, estarán condenando a la gente. Timoteo, serán intemperantes, serán crueles, serán aborrecedores lo bueno. Hay gente dentro de la iglesia que aborrece lo bueno. Tú le das un buen consejo, pero ellos te dicen, no me interesa ese consejo, yo soy así. Y eso está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Dice Timoteo, estos cristianos serán traidores, serán impetuosos, que significa violentos, serán cristianos arrebatados. Dice, serán cristianos infatuados, serán cristianos orgullosos, ingreídos, amadores de los deleites más que Dios. Ellos van a aparentar, pero no es así, Timoteo. Esta es la iglesia en los últimos tiempos, Timoteo. Esa es la conducta, esa es la actitud, esa es la vida del cristiano en los últimos tiempos. Entonces dice que tendrán apariencia de piedad. Dirán, yo tengo comunión con Dios, yo oro con Dios, yo vivo una vida de devoción con el Espíritu Santo. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pero con su manera de vivir, ¿qué hacen? Que ellos demuestran que solo viven de apariencia. Porque una persona que aparenta piedad es solo apariencia. En realidad no tienen comunión con Dios. Solo hacen las acciones de un creyente. Si aplauden, yo aplaudo. Si alzan las manos, yo alzo las manos. Pero no hay oración, no hay lectura de la palabra. Este es Dios hablando, pueblo de Dios. Eso fue lo que nos habló la semana pasada. Otra versión del versículo 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios. Esta gente dirá, yo amo a Dios, yo respeto a Dios. Pero en sus celulares no están respetando a Dios, viendo los chistes sucios y las malas palabras en los celulares. Pero yo amo a Dios. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Dice la Biblia, no tengas amigos de esa clase de gente. Si a alguno de ustedes alguien le manda un mensaje sucio, ustedes le dicen, no me mandes mensaje sucio, no me mandes chiste sucio. Y si te lo siguen mandando, córtalo del teléfono. Corta a tu tío, corta a tu tía, corta a tu hermano, corta a tu hermana, corta a tus amigos, corta a tus amigas de tu teléfono. Bloquéalo si es necesario, porque tú tienes que preservar tu alma. El cristiano no tiene nada que ver con el impío. El cristiano tiene que ser la luz en medio de las tinieblas. Dice, no tengan nada que ver con esa gente, Timoteo. Y si la Biblia dice no tengan nada que ver con esa gente, quiere decir, yo no estoy aquí, Timoteo, tú no estás para agradar a la gente, tú no estás para estar agradando a tu familia con sus desenfrenos en el mundo, viviendo como les da la gana y sin Dios. Timoteo, tú estás para agradar a Dios. Así que corta a todos los que te están haciendo tropezar. Corta a todos aquellos que no te mandan cosas edificantes por teléfono, Timoteo. Eso es lo que está diciendo Pablo en la iglesia. Dice, y si no cambian, apártate de ellos. No tiene nada que ver con esa gente. ¿Agradamos a Dios o agradamos a los hombres? Pero no podemos agradar a los dos a la misma vez, porque nos convertimos en un cristiano tibio. Hoy me río con mi tío perverso, mañana me voy para la iglesia. Hoy me río con mi amigo que me manda chistes sucios y mañana voy a leer la Biblia. Y Dios dice, te voy a vomitar de mi boca. Dentro de la iglesia de Cristo hay truanes, hay vividores dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué hay dentro de la iglesia de Cristo? Truanes, que significa vividores. ¿Quiénes son estos vividores? Hay cristianos dentro de la iglesia que te piden dinero y no te lo devuelven. Entran y te dicen hermano y hermana y te cogen, te sacan el dinero, te
te roban, son estafadores. Eso es lo que significa ser un truán. Un truán es aquel que está detrás de las ofrendas. No te habla solo te habla cuando tú le mandas ofrenda. Eso está pasando dentro de la iglesia hoy. Haces negocio con los cristianos y actúa muchas veces más impío que los mismos impíos. Y eso no es ser un cristiano que vive una cristiandad genuina. ¿Qué significa ser un truán? Significa ser un vividor. Se califica como un individuo, una persona que carece de ética, cuya moral es cuestionable. Yo soy pastor, yo soy hermano, yo soy cristiano, pero su conducta moral es cuestionable. Eso sucede en la iglesia de Cristo, en el mundo entero. Dice también es una persona vividora que engaña a otros para vivir de ellos, para sacarle el dinero, para aprovecharse de ellos. Son estafadores. ¿Por qué Dios quiere enviarle este mensaje hoy? Porque Dios dice, cuidado, porque no todos los que te dicen hermano y hermana son hermanos y hermanas. Son truanes, son vividores. Cuidado, naciones, a quien les envían el dinero. Cuidado, pueblo de Dios, a quien ofrendan, porque hay cristianos vividores allá afuera. Cuidado, ese es el mensaje que Dios me dio para esta noche. Le sucede a esta gente que son vividores, que son truanes, le sucede lo mismo que habla el libro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Ay de ellos, dice Dios, ay de ellos. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por ganancia, en el error de Balaam. Un profeta que le dieron dinero, le dieron riqueza para que vaya a maldecir a Israel, que vaya a maldecir al pueblo de Dios. Eso es lo que hace un profeta de Dios, recibir dinero y maldecir al pueblo de Dios. Esos son truanes, esos son vividores. Tenemos que tener cuidado. No se puede hacer un negocio con alguien que te diga simplemente soy hermano en Cristo, soy hermana. No, hay que conocer a los cristianos y las cristianas por sus frutos, no por la apariencia. Porque nosotros vemos las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y hay muchos corazones de mucho pueblo allá afuera que son corazones perversos, tramposos, engañadores, que solo viven vidas ocultas, engañando al pueblo de Dios para sacarle provecho. Esos son truanes. ¡Ay de aquellos!, dice el Señor. ¡Ay de aquellos! Dentro de la iglesia hay falsos cristianos. ¿Qué hay dentro de la iglesia? Falsos cristianos. No todo el mundo es cristiano. Mira lo que dijo Pablo. 2 Corintios capítulo 11 versículo 26. Pablo dijo: con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de ladrones, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces Pablo se veía a veces en peligro dentro de falsos hermanos. Digan conmigo, sí, escrito está. Pablo sabía que habían falsos hermanos alrededor de él. Dentro de la iglesia hay falsos profetas, falsos predicadores, falsos líderes, falsos pastores. La Biblia nos advierte. Mateo capítulo 7 versículo 15. Jesucristo dijo: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, se visten como si fueran ovejas. Que hermanito, ¿cómo está? Hermanita, ¿cómo está? Dios te bendiga, Dios te bendice, dame un abrazo. Pero Jesucristo dijo: cuidado, cuidado. ¿Por qué dice cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas? Se visten de apariencia, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado
de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, vestido de apariencia. ¿Cómo se visten? De apariencia, pero no son creyentes. Están dentro de nosotros, pero no son de nosotros. Y estoy hablando en la iglesia general, en el mundo entero, no solo dentro de esta congregación, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los templos. Hay muchos cristianos aparentando que conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchos hijos del diablo dentro de las iglesias. Dice Jesucristo, ellos van a aparentar que son tus hermanos, van a aparentar que son tus pastores, van a aparentar que son profetas, van a aparentar, pero cuidado, porque por dentro son lobos rapaces. Pero por dentro son lobos rapaces. Y el versículo 16 dice, Jesucristo dijo, ustedes los pueden conocer. Ustedes pueden conocer quiénes son los cristianos verdaderos. Ustedes pueden conocer quiénes son tus hermanos, quiénes son tus hermanas de verdad en Cristo. Dice, porque por sus frutos los conoceréis. Una persona que vive ocultamente está en pecado. Una persona, un cristiano, un pastor, un líder, sea quien sea, que vive a escondidas, así dice el Espíritu Santo, sal porque estás en pecado. No importa quién sea. Si yo me escondo de ustedes algún día de aquí, ustedes tenlo por seguro que yo estoy pecando. Porque un pastor está para dar la luz, para estar al frente de la congregación, no a escondidas. Sea pastor, sea quien sea profeta. Un profeta se esconde y no viene a la iglesia, está pecando el profeta. Hay un ministro que no da la cara en las cámaras, que no viene a la iglesia, está en pecado ese ministro también. Delante de Dios nadie se esconde. Nadie se esconde delante de la presencia de Dios. Dios saca de nuestras vidas toda hipocresía, toda falsedad, toda mentira. Jesucristo dice en Mateo 24:24. Observen bien lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:24. No porque un cristiano, no porque un predicador hace señales y prodigios, quiere decir que es creyente. Jesucristo dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que los escogidos para la salvación podemos ser engañados. Digan conmigo, sí, escrito está. Otra versión dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de desviar, de ser posible, a los escogidos. Pero no va a ser posible cuando ustedes escuchan pura palabra de Dios. No hay diablo que los pueda engañar. Porque en esta iglesia todo falso que se meta, Dios lo va a sacar a la luz por su palabra o a través de los profetas. Pero en este ministerio no se mete nadie falso. Se vive la palabra de Dios o la gente va a salir por la puerta para afuera. Eso escríbalo porque eso es así. Dios dijo, ustedes van a hacer un ministerio grande, pero de calidad. No de falsedad, de calidad. Un pueblo genuino. No un pueblo que aparenta. Y está hablando en general a la iglesia de Cristo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde se van a levantar falsos profetas? ¿En el mundo? ¿O dentro del pueblo? Entre la iglesia. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros, aún gente que enseña la palabra, que les enseña falsedad, que meten el ministerio diabólico de la prosperidad, la enseñanza de la prosperidad, que Dios quiere que todos sean ricos, y la Biblia dice que siempre habrán pobres entre nosotros. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. En el mundo, entre vosotros.
Dices, los cuales encubiertamente, escondidos, introducirán herejías destructoras. Van a enseñar cosas antibíblicas. Van a poner a la gente a hacer cosas que Dios no les ha mandado hacer. Herejías destructoras. En otras palabras, quieren que sigan a los hombres. Esta gente va a querer que tú lo sigas a ellos. No lo que diga el Espíritu Santo, lo que diga el hombre. Esos son herejías. ¿Por qué? Porque en la iglesia se hace lo que diga el Espíritu Santo. Digan conmigo, aquí se hace lo que diga el Espíritu Santo. Dice, y esta gente va a negar incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Dios los va a destruir a todo falso. Hay pastores que están cayendo muertos en los púlpitos. Hay líderes de iglesias que están cayendo muertos detrás de los púlpitos. Porque Dios está cansado, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, viviendo pastores en borracheras y predicando la palabra, teniendo doble vida, escondiéndose con la secretaria de iglesia, yéndose a tener amores con las mujeres en las calles, amores con las mujeres de las iglesias. Pastores, ministros, profetas, el pueblo cometiendo pecado. Pero Dios todo lo saca a la luz, porque no hay nada escondido delante de los ojos del Señor, que sus ojos atalayan toda la tierra. Dentro de la iglesia se infiltrarán hermanos secretamente para someter al pueblo a la esclavitud. Dios nos libró a nosotros del pecado y de la muerte. Digan conmigo, Cristo me libró del pecado y de la muerte. Dice, por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Gálatas 2:4. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se meten a la iglesia, empiezan los jovencitos, se meten a la iglesia y empiezan a hablar con las jovencitas que hay en la iglesia para extraviar a las jovencitas. Pero vámonos un día para la fiesta, vámonos para un cumpleaños que fulano de tal. Hay un futbolista en la escuela que va a ser el cumpleaños de él, vámonos para allá. O fulano de tal, vámonos. Entonces son mismos cristianos que se van a infiltrar para desviarte, para sacarte de esa libertad que Cristo nos dio. Porque si ya Cristo nos libró del pecado y de la muerte, entonces el Satanás va a enviar a sus secuaces, a sus demonios, para que entren a la iglesia, para desviar, para esclavizar al pueblo de Dios. Porque todo pecado comienza con el primer pecado. Digan conmigo, el pecado comienza con el primer pecado. Satanás te agarra cuando pecas por primera vez. Y después ese pecado, cualquiera que sea, incrementa. Una sola mentira, Satanás te agarra y te vuelves un mentiroso número uno. Un poquito de fornicación, una sola vez que fornique, Satanás te agarra y hasta que terminas embarazada y a veces no sabes ni quién es el padre de tu hijo o de tu hija. Por eso que es bueno escuchar sana doctrina, pura palabra de Dios. Para que todo el mundo salga de la iglesia y diga, Dios me habló esta noche, yo me voy a cuidar. Yo quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Van a someternos a la esclavitud. Dice, dentro de la iglesia de Cristo saldrán personas que tuvieron un tiempo en el cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo saldrán personas que tuvieron un tiempo en el cuerpo de Cristo, pero se apartaron de la iglesia porque no eran verdaderamente cristianos, no eran creyentes. ¿Quiénes son los que se apartan del cuerpo de Cristo? Los que no son cristianos verdaderos, son falsos, solo vivían de apariencias. No estoy diciendo que se vayan de una iglesia y se vayan para otra iglesia. No, estoy diciendo que se apartan completamente de los caminos de Dios. Esa gente nunca ha sido creyente. Porque todo creyente genuino, tarde o temprano, regresa a la iglesia donde Dios lo puso.
si eres genuino, si eres genuina. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Van a haber personas que van a entrar a esta iglesia y se van a apartar? Digan conmigo: sí, escrito está. ¿Por qué se van a apartar? Porque la Biblia dice: salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. ¿Por qué salen de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En otras palabras, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. No estoy hablando de una congregación específica. Estoy hablando que hubiesen permanecido como hermanos, como hermanas, perseverando en la fe con nosotros. Hay unos que se van de las iglesias porque son iglesias apóstatas, iglesias falsas, iglesias tibias, iglesias donde no se mueve el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está. Entonces se van para otra iglesia, sino que salieron porque era una iglesia falsa. Entonces tuvieron que salir. Dios los sacó y los puso en una iglesia de sana doctrina. Eso es lo que significa. Los que son de nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, se descubren por su manera de hablar. ¿Cómo nosotros podemos conocer los cristianos? Por su manera de hablar, pero siempre con discernimiento. ¿Qué tenemos que tener? Discernimiento. Porque recuerda, hay muchos que entran a la iglesia y conocen todo el lenguaje del cristiano, pero son religiosos, no obedecen a Dios. Se conocen cómo estar en un culto y hacer todos los movimientos que hace un cristiano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Van para la casa, la Biblia la tienen guardadita en el closet bajo la cama y no la abren ni para saludar al Señor. Mateo 26, 73. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La noche que entregaron a Jesucristo, ¿cómo le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos? Porque tu manera, Pedro, tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo 3 años con Jesucristo, hablaba como Jesucristo, buscaba actuar como Jesucristo, imitaba a Dios. Por eso que lo descubrieron. ¿Cómo nosotros, la gente va a saber que somos cristianos? Por nuestra manera de hablar. Ya nosotros, dice la Biblia, que ninguna palabra ociosa, ninguna palabra perversa, ninguna palabra mala salga de nuestros labios, a no ser que sea para edificar, para consolar o para exhortar. Nosotros no podemos hablar malas palabras. ¿Verdad, princesa? Amén. Dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, hay exigencias para vivir la vida cristiana sin apariencias, sin falsedad. Una vida cristiana genuina. ¿Cuáles son esas exigencias para evitar la hipocresía, para evitar la apariencia que somos cristianos? ¿Cuáles son las exigencias? Efesios capítulo 5 dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo comienza todo para ser un cristiano genuino? Imitadores de Dios. Siendo imitadores de Dios. Comenzando ahí y progresando ahí. Siendo, es un verbo, es actuar, es accionar, es poner por obra, es poner nuestras manos, es poner nuestro cuerpo, poner nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Dice, sed, quiere decir hacer, pues, imitadores de Dios. Tenemos que hacer algo para imitar a Dios. No podemos sentarnos y decir que somos cristianos y no estamos haciendo nada. Dice, ser imitadores de Dios. Así que tenemos que comenzar por imitar a Dios si queremos vivir como creyentes genuinos y progresar imitando a Dios. Versículo 2, y andar en amor, como también Cristo nos amó. Mientras que nosotros progresamos imitando a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Andar en amor como también Cristo nos amó.
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero escuchen bien, mientras que ustedes están imitando a Dios, mientras que ustedes comenzaron a imitar a Dios, ustedes están progresando en Dios, ustedes están caminando en amor, escuchen bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que ni se mencione. Hay inmundicia en los mensajes que recibimos hoy en día por teléfono. Hay inmundicia. Mandan mujeres ya sensuales, fotos de mujeres sensuales, chistes sucios. Eso es inmundicia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero ni fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros, ni se nombre, como conviene a los santos, como conviene a la iglesia de Cristo, como conviene a los creyentes genuinos. Dice que no se mencione tampoco las palabras deshonestas, versículo 4, ni necedades, ni truhanerías, que quiere decir tomar ventaja de otros, robarle a los demás, estafar a la gente. Dice que no convienen, estas cosas no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así que no mencionen la fornicación, apártense de la inmundicia, apártense de la avaricia, imiten a Dios. Acción con acción de gracia, darle gracias a Dios por el progreso, mientras que vivimos así. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, los que viven nada más, como dijo el Señor la semana pasada, trabajando y no me buscan. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿El trabajo se convierte en idolatría? Sí, escrito está. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. Porque sabéis esto, que ningún fornicario. ¿Cuántos fornicarios van a entrar al reino de los cielos? Ningún fornicario. Así que si hay alguien en las naciones acostándose con su novia, acostándose con su novio, o adultos dentro de la iglesia fornicando, no vas a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre dentro del pueblo de Dios. No se puede ni mencionar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni tomar ventaja de los hermanos, ni engañar a los hermanos. Eso no se menciona dentro de la iglesia, porque esto conviene a los santos. Dice, sabéis esto, que ningún fornicario, ni ningún inmundo, ni ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia. Ninguno de esta gente tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No van a heredar la tierra prometida, no van a heredar el reino de los cielos. ¿Tú sabes cuántos fornicarios hay dentro de las iglesias? Aún adúlteros dentro de la iglesia. Están llenas las iglesias de inmundicia. Por eso que la Biblia dice que solo un puñadito se salva. Por eso que la Biblia dice que el camino es angosto de los que entran al cielo. Y son muy poquitos los que encuentran ese caminito angosto. Porque la mayoría anda como el mundo, en el camino amplio a la perdición. Y están engañados. Sin santidad nadie verá a Dios. Ni yo, ni ustedes. Porque sabéis esto, ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Si el pastor dice que puede fornicar y adulterar y que todo va a estar bien, que nadie los engañe. Si el ministro te dice que tú estás bien acostándote con tu novia, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, el capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, palabras de mentiras.
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. Así que la ira de Jehová puede venir sobre sus hijos cuando están adulterando, fornicando. Digan conmigo, sí, escrito está. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer? No seáis pues partícipes con ellos. No participen con los idólatras. No participen con los avaros. No participen con los fornicarios. No participen con los idólatras. No participen con los engañadores. No participen con los truhanes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, no haga lo mismo que están haciendo ellos. Apártate de tales hermanos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Dice, en otro tiempo, ustedes, la iglesia de Cristo, eran tinieblas, como nosotros vivíamos antes. En tinieblas, nosotros hacíamos lo mismo que hace el mundo. Pero dice la Biblia, en otro tiempo, en el viejo hombre, en la naturaleza caída. Pero ahora ustedes tienen una nueva naturaleza. Ahora ustedes son de Cristo. Cristo pagó a precio de sangre por tu salvación. Ya esto no es para la iglesia, porque en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo ustedes eran ladrones. En otro tiempo ustedes también eran truhanes. Ustedes eran vividores. Ustedes eran fornicarios. Ustedes eran adúlteros. Ustedes eran ladrones. Eran avaros. Eran hechiceros. Mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5, versículo 8. Dice, andar como hijos de luz. ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. En nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como leímos en el versículo 3, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Diga, yo tengo que vivir evidenciando como un cristiano genuino el fruto del Espíritu, que es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y donde hay fornicación, donde hay inmundicia, donde hay avaricia, donde hay palabras deshonestas, donde hay necedades, donde hay trastades, donde se está estafando, no hay ahí toda bondad, no hay ahí toda justicia y no hay ahí toda verdad. Ahí lo que hay en lo mencionado es todo lo que es malo, todo lo que es injusto y todo lo que es falso, que es lo opuesto a lo que debe ser una vida cristiana. Versículo 10. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? Cuando vivimos en bondad, en justicia y en verdad. Eso es comprobar lo que agrada al Señor. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice? Digan conmigo. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, versículo 11. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende el espíritu inmundo, reprende la fornicación, reprende el adulterio, reprende la avaricia, reprende las palabras deshonestas, reprende todo lo que desagrada a Dios. Más bien repréndelas y vivan como hijos de luz, porque ustedes vivían como los impíos en tiempos pasados, pero ahora viven para Dios. Dice el versículo 12 de Efesios 5. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Digan conmigo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y qué es lo vergonzoso que hacen en secreto? Todo aquel que se llama cristiano, que está viviendo en fornicación secretamente, que está viviendo en inmundicia secretamente, que está viviendo en avaricia secretamente, que está viviendo con palabras deshonestas secretamente, que está viviendo en necedades secretamente, que está siendo un truán, un ventajoso, una persona que toma ventaja de otro, una persona que estafa a otros. Eso es lo que dice, aún es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Pero la Biblia dice, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada escondido que no haya de ser manifiesto. Lo confesamos o Dios lo saca a la luz y todo el mundo se entera. Tu vida oculta, tu vida vergonzosa detrás de las cortinas, tu vida vergonzosa fuera, apartado de las cámaras. Versículo 13 de Efesios 5. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios saca toda la luz y dice, ahí vean claramente todo lo que había detrás de los hermanitos dentro de las iglesias. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Dice, cuando son puestas a la luz, son hechas manifiestas, se manifiestan delante de todos y todo el mundo se entera de lo que la vergüenza que habían detrás de la vida de tales cristianos, que viven como impíos, pero los sacan a la luz tarde o temprano. Porque Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos mimados. Dios te disciplina a ti y disciplina al pastor, y disciplina al líder, y disciplina a los profetas, y disciplina a todo su pueblo. Porque Dios nos exhorta a todos por igual y Dios nos ama a todos por igual. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate. ¿Qué dice la Biblia? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿De qué tenemos que despertar? Si andamos en fornicación, si andamos en inmundicia, si andamos sin oración, si andamos haciendo cosas que desagradan a Dios, si andamos en avaricia, si andamos en palabras deshonestas, si andamos en necedades, si andamos en truhanerías, si andamos estafando a otros, si estamos haciendo cosas malas, vergonzosamente detrás a escondidas. Dice, despiértate tú que duermes. Efesios 5 versículo 14. Tú que duermes en tu maldad, tú que estás escondido por tu maldad, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es tu abogado, Cristo te defiende, Cristo te restaura. El justo 7 veces cae y Dios lo vuelve a restaurar. Pero hay que arrepentirse. Versículo 15 de Efesios 5. Mirad, ¿qué dice la Biblia? Mirad, observen, mirad, pues con diligencia. ¿Cómo tenemos que hacer? Diligencia, diligentemente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Que significa, mira con diligencia como tú andas como cristiano, como tú andas como cristiana. No como necios, no como incrédulos, sino como sabios. Es así que tenemos que andar. Como sabios, evidenciando que somos cristianos, evidenciando que tenemos una nueva vida. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bendito sea su nombre. Quiero ministrar a los que estamos aquí y a los que están en las naciones. El Señor quiere que renuncien
a las manifestaciones de la carne y que recibamos el fruto del Espíritu. Vamos a renunciar. También los que están en Facebook, los que necesitan renunciar a estas cosas que acabamos de lecturar. Esto fue lo que el Señor puso en mi espíritu, que quiere que renunciemos a todas estas cosas. Tenemos que renunciar a las obras, a las manifestaciones de la carne. ¿A qué tenemos que renunciar? A las manifestaciones de la carne. ¿Y qué tenemos que recibir? El fruto del Espíritu. Digan conmigo, yo necesito rechazar las obras de la carne y recibir en mi vida el fruto del Espíritu. Acompáñanos, hermanos. Yo voy a lecturar aquí la manifestación de la carne. Cuando yo diga cada una de ellas, ustedes van a decir, yo renuncio en el nombre de Jesús por cada una. Y después, cuando lecturemos el fruto del Espíritu, ustedes van a decir, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán bueno es el Señor. Cierren sus vistas. Las obras, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Fornicación. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Adulterio. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Inmundicia. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Lascivia. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Hechicerías. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Enemistades. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Pleitos. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Celos. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Iras. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Contiendas. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Disensiones. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Herejías. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Envidias. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Homicidios. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Borracheras. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Orgías. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Y cosas semejantes a esta. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Más bien, mas el fruto del Espíritu es amor. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Gozo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Paz. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Paciencia. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Benignidad. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Bondad. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Fe. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Mansedumbre. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Templanza. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Alcen sus manos. Voy a orar por ustedes. Reciban la bendición sacerdotal. Padre, hemos expuesto tu palabra esta noche, Señor. La gloria es tuya, la honra es tuya, Señor amado. Bendito sea tu nombre para siempre. Te amamos, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra, Padre amado. Mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo que renunció, Señor, a las obras, a las manifestaciones de la carne, Señor. Y recibieron, Señor, recibimos el fruto del Espíritu, Padre. La gloria es tuya, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti en la tierra, en el cielo, en todo el universo. La gloria es solo tuya, Señor. Te bendecimos y te amamos porque poderoso es tu nombre. Rey eterno, nuestro príncipe de paz. La bendición, pónganse la mano en el corazón. Jehová los bendiga y los guarde, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ahora sí, hasta la semana que viene. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre.